gracias al Señor porque Él es bueno. Vemos y disfrutamos de su presencia, que es maravillosa mientras adoramos, y podemos sentirlo tan palpable, y se cumple la palabra que dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando estábamos adorando, mi deleite está en Jesús. Hace un ratito atrás se me venía también cuando declaramos que nuestro deleite es Jesús, es permitirle a que Él tome el control, y eso es difícil. Pero cuando lo hacemos podemos ver que la gloria de Dios nos sustenta, que la gloria de Dios nos respalda y que es fiel. Y eso nos hace poder fortalecer nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Para mí es difícil, después de un tiempo de adoración tan profundo, como no quedarme pegado en eso. Como que de verdad que estoy, como estaba ahí, le preguntaba al Señor, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue? Porque realmente cuando está el Espíritu de Dios, no hay estructura, no hay forma, hay libertad. Amén. Y la palabra del día de hoy nos confronta. Si nuestra vida cristiana, o si en nuestra vida cristiana no hay progreso, quiere decir que no existe un punto donde nos podamos detener y decir ya, voy a tomar aire para continuar. Ni modo que Dios nos dé un Selah o nos invite a eso, ¿no? A poder confiar más en Él y a descansar en Él, o nos dé una pausa. Pero si no estoy avanzando, estoy retrocediendo. Si no estoy progresando, estoy dando un pie atrás. Pero yo creo que nosotros vamos adelante hacia la perfección. Que como dice la palabra en Filipenses 1:6, quien comenzó la buena obra en ustedes y en cada uno de nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Maranata, el día que esperamos y que anhelamos ver a Cristo volver. Y siempre he pensado esto, porque como algunos de ustedes saben, quizás no todos, yo soy corredor. Entonces siempre he pensado en la meta como una carrera completamente distinta a las convencionales. Porque acá nosotros, cuando yo voy a una competencia, corro para llegar a la meta. Pero en esta carrera es como que tengo que correr constantemente, porque la meta viene a nosotros. Porque la meta se acerca a nosotros, y la meta es Jesús viniendo a buscar a su pueblo. Es distinto, pero hay que permanecer corriendo, hay que animarse, porque no nos puede pillar no preparados, no nos puede pillar desprevenidos, no nos puede pillar descansando, sino que nos tiene que pillar que nosotros nos esforcemos constantemente por correr esa carrera. Que no tan solo se corre, como también lo hemos dicho este último tiempo, no tan solo los miércoles y no tan solo los domingos, sino que se corre todos los días. En Hebreos 6:1, la palabra del Señor dice que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y las malas acciones, y de tener fe en Dios. O sea, nos anima a que nos esforcemos por ser maduros en entendimiento,
en poder, como decía el pastor la semana pasada, ser entendidos en los tiempos, podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces vivimos sin entender lo que estamos viviendo como proceso. Y eso es peligroso. Dios en su palabra nos anima a seguir progresando y avanzando. Y esto es a nivel espiritual, a nivel personal, y lo podemos llevar a todo orden de cosas. Para no estar expuestos y para que no podamos ser atacados por el enemigo y destruidos. Finalmente Dios quiere que crezcamos, que avancemos, que conquistemos, que gobernemos, que podamos reinar como Él lo diseñó para nosotros. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos de los que se encuentran aquí quieren seguir progresando espiritualmente? Que puedan levantar su mano y puedan decir, ¿cuántos de los que están acá queremos seguir progresando? Amén. La palabra central el día de hoy se encuentra en Colosenses. Y me encanta Colosenses y me encanta Efesios. Porque el centro de la palabra no se enfoca en nada más, sino que solo se enfoca en Cristo, siendo el centro de la iglesia. Cristo siendo el centro de nuestras vidas. Cristo siendo la cabeza del cuerpo. Y los versículos que vamos a ver se encuentran en Colosenses 2, del versículo 4 al 7. Y la palabra del Señor dice, la versión que estoy leyendo es la versión NTV. Dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro que vivan como deben hacerlo. Y de que su fe en Cristo se mantenga firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como su Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. En Colosenses 2:4, la palabra del Señor dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Todos sabemos que Satanás engaña y que él quiere desviarnos del propósito. Y para eso usa la mentira, el engaño, que no tan solo está externamente, sino que también está internamente, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Entonces, el enemigo puede estar fuera, como puede utilizar a otra persona, o puede estar dentro, como lo hemos comentado tiempo atrás. Dentro de nosotros operan tres voces: la voz de Dios, nuestra voz, y a través de las emociones se mueve el enemigo. Entonces también está dentro de nosotros. No todo está afuera, sino que también tengo parte de eso. El término griego que se usa aquí para describir argumentos ingeniosos o persuasivos, como dicen otras versiones, según la traducción, corresponde a un abogado. Y corresponde a Satanás actuando como un abogado de manera mentirosa. O sea, ¿qué es lo que hace el abogado? Toma todos los argumentos, ¿cierto? Y trata de convencer al juez para ganar el juicio, ¿cierto? Entonces, así es como está operando Satanás en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, si no estamos dejando que nuestro deleite sea el Señor en lo que decidamos. Y dice la palabra, Satanás es un mentiroso. Y en Juan 8:44, la palabra dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. No sé si se acuerdan cuando los que hicieron el discipulado del año pasado, nosotros hacíamos esta pregunta. Si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? ¿Se acuerdan?
Y yo les pregunto, si no somos hijos de Dios, ¿ustedes han preguntado de quién son hijos? Si no han nacido del Espíritu, si no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿de quién son hijos? ¡Wow! Nuestra naturaleza es pecaminosa, como decía. Si tú a uno le entregas tu vida a Jesús, y si tú no lo aceptas, o si aún no lo has aceptado, tú eres creación de Dios, pero aún no eres su hijo. Amén. Acá vemos a Satanás que usa las mentiras para guiar a las personas por el camino equivocado. Pero hoy día nuestro enfoque no se va a basar en el enemigo, no le vamos a dar la importancia, pero sí es importante que podamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Amén. Porque como decía el pastor la semana pasada, es importante que podamos ejercitar el discernimiento espiritual, que pidamos sabiduría a Dios, que continuemos creciendo en el conocimiento de la verdad, que podamos conocer los tiempos, que practiquemos la palabra de Dios y que sigamos avanzando y progresando hacia la meta. Es importante que podamos mantenernos en esa dirección, que podamos concentrarnos en eso. Para enfatizar la amonestación, Pablo en esta carta usó varios cuadros vividos para ilustrar el progreso espiritual. En el verso 5 dice: y me alegro que vivan como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantenga firme. Las palabras que vendría a ser que vivan como deben hacerlo nos llama a que vivamos en orden. Otra versión igual dice orden. Y la palabra firmeza, orden y firmeza son términos que los podemos asociar al régimen militar, ¿cierto? Ellos son ordenados y firmes, siempre están atentos, siempre están listos. Y se usan para describir a un ejército que se encuentra sólidamente unido contra el enemigo. O sea, acá el ejército no se encuentra dividido. Acá el ejército no se encuentra distanciado, sino que se encuentra unido. El orden habla de la distribución del ejército en rangos, cada soldado en su lugar. No todos pueden ser generales o sargentos, porque también podemos decir, el general y el sargento, si van solo a la guerra, tampoco van a ser victoriosos, porque un ejército se compone por distintas personas, pero todos trabajando ordenadamente hacen que puedan alcanzar o obtener la victoria. Entonces, si queremos progresar, si queremos avanzar, es necesario que hagamos nuestra parte como primer punto, pero que también aprendamos a trabajar juntos, que aprendamos a estar unidos. Comprender que nuestra responsabilidad y de cada uno de nosotros tiene que ser en que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque cuando yo no hago mi parte, estoy desprotegiendo otra área de este cuerpo que es la iglesia, de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si el Señor me manda a hacer algo y yo estoy distraído, yo estoy desenfocado haciendo cualquier otra cosa, le estoy dando cabida a que el enemigo se meta por ahí. Y todos los que son hijos de Dios, todos los que le entregaron su vida al Señor, son responsables de hacer su parte. No depende de otra persona, sino que depende de nosotros. Ya lo que constantemente se nos insta a que nuestra parte se practica y se realiza no tan solo el domingo y el miércoles, sino que todos los días es importante hacer nuestra parte. Nosotros tiempo atrás
tuvimos una reunión de equipo de servidores. No estuvo el total de los servidores, pero sí estuvo parte del equipo, y donde nos dimos cuenta en esa reunión, no es que haya caído como una revelación, pero nos dimos cuenta que realmente tenemos que mejorar el diálogo, tenemos que trabajar unidos, tenemos que hacer mejor uso de la información, porque eso primero nos va a evitar situaciones que nos pueden confrontar, y lo otro nos van a ayudar a avanzar y a progresar hacia donde el Señor nos está enviando. Porque si nosotros no estamos coordinados, no podremos avanzar, porque vamos a ser presa fácil para el enemigo. El ejército se tiene que mover unido, se tiene que mover en grupo. Y cuando... Esto es como algo que escuché una vez, y es que ustedes han escuchado la historia de Gedeón, ¿cierto? Que Gedeón, cuando el Señor, eran muchos los guerreros que habían, pero el Señor le demandó a Gedeón una actitud, que el guerrero que tuviera su espada y que tomara agua en una postura, esos eran los guerreros que él iba a llevar a la guerra, ¿cierto? De los que estuvieran atentos, de los que estuvieran alerta, esos eran los que iban a ir a la guerra y eran los que iban a salir vencedores. Y desde ese entonces, el ejército de Israel hasta el día de hoy utiliza el concepto que es distinto al concepto que se vive en el resto del mundo. El resto del mundo, la primera fila, ¿quiénes son? Los peones, ¿cierto? Los que no importa que los maten, porque total, después vienen los comandos, después vienen, ¿cierto? Eso es lo normal en el mundo. Pero en el ejército de Israel hasta el día de hoy, los primeros en morir, los primeros en dar la vida por los otros, son los mejores guerreros, son los líderes. Y eso marca la diferencia en el ejército de Israel el día de hoy. Porque hasta el día de hoy el ejército de Israel es un ejército poderoso. Y a través de esa enseñanza, y cuando yo lo escuchaba decía, wow, o sea, tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Y eso va a significar morir a nosotros para que la unidad crezca. Si a veces nos cuesta ponernos de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, ¿cuánto más en la iglesia? En el verso 6 la palabra dice, por lo tanto, de la manera que recibimos a Cristo como Señor, ahora debemos seguir sus pasos. ¿Cuántos de los que están acá son discípulos de Jesús? Amén. Debemos aprender a caminar como discípulos. Y este tiempo se nos ha estado también exhortando de que debemos ser discípulos, de que tenemos que practicar y hacer lo que Jesús hacía. Y no es fácil, porque nos confronta, pero no es imposible, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Nadie de los que está acá es perfecto, pero Dios se glorifica en nuestras debilidades. En Colosenses 1:10, Pablo dice a la iglesia, entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La forma en la que vivimos hoy día es una forma de la cual agrada al Señor. La forma en la cual estamos viviendo, tomando decisiones, actuando, ¿agrada al Señor? Es como lo que nos debiéramos preguntar. ¿El hecho de solo venir agrada al Señor? Amén. En Colosenses 3, 7, 8 nos recuerda cómo vivíamos antes y su palabra dice, ustedes solían hacer cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. O sea, ¿se acuerdan que les pregunté? Si no éramos hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? Ya, aceptamos al Señor en nuestro corazón. Somos ahora sus hijos. Acá Pablo se refiere a cómo vivían antes. Pero estas cosas
el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio siguen siendo parte de nuestra vida? ¿Seguimos practicando eso que debería haber sido dejado atrás y haber avanzado a esta nueva vida espiritual? Lo bueno de eso es que todo esto era antes, o sea, eso no nos pasa ahora, ¿cierto? Amén. 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 En Colosenses 4:5 la palabra dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Wow. Hay mucho más. Como decía al principio, Colosenses está escrito muy similar a como está escrito Efesios. Y el centro es Jesús. Y la enseñanza es que tenemos que caminar como Jesús, ser sus discípulos. Y cuando venía esto de caminar, yo recuerdo mucho lo que hago. Y no quiero que se base como en lo que yo hago, pero secularmente yo trabajo formando a niños para que corran. Pero primero, antes que corran, los niños tienen que aprender a caminar, porque si no saben caminar no van a aprender a correr, porque caminar es el primer paso, pero ya después correr hay que aplicar técnica, hay que enseñar otros tips, hay que hacer otros trabajos para que eso sigamos progresando. Entonces, cuando el Señor me hablaba de caminar, se me venía esto, o sea, caminar en el Evangelio, ser los discípulos de Jesús implica un esfuerzo, implica una constancia, implica una disciplina, implica el poder esforzarse y el poder enfocarse en eso. Si no nos enfocamos en aprender a caminar como discípulos de Jesús, va a ser difícil que podamos progresar. En Efesios 2:2, la palabra del Señor dice: vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Nosotros hoy día no nos negamos a obedecer a Dios, entonces deberíamos vivir en la otra vereda. En Efesios 4:1 dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cuántos de los que han recibido el llamado de Dios el día de hoy cree que ha sido llamado por el Señor? Que no ha sido llamado por un hombre, que no ha sido llamado por una persona que se paró adelante y que casi como que se sintió obligado, sino que fue llamado por Dios. Entonces el Señor dice de que debemos vivir de acuerdo a ese llamado, debemos vivir de acuerdo a como dice su palabra, y eso es difícil, nos confronta, pero lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En Efesios 4:17 Pablo dice: con la autoridad que el Señor le entregó, les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea, nosotros que conocemos a Dios no estamos confundidos. Entonces nuestro llamado es poder vivir sabiamente, poder vivir con lucidez espiritual y no confundirnos con las cosas que nos roban la atención, que nos llaman, como cantábamos. Que nuestro deleite real sea Jesús y que no tan solo sea parte de una adoración que nos quiebra, que nos toca, sino que es un llamado a que día a día tenemos que aprender a dejar que Él nos sustente, que Él nos enseñe, que Él nos guíe, aunque nos cueste, aunque eso produzca dolor en nosotros. En Efesios 5:2, hay más, tengo muchas, como ustedes más de Efesios. En Efesios 5:2, en Efesios 5:8 dice: pues antes
ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Somos llamados a ser luz. Y si no estoy siendo luz, estoy siendo esa palabra que dice que soy una lámpara que está escondida debajo de la cama. Él quiere que nosotros salgamos de ese lugar y que estemos en la parte alta y que podamos alumbrar, porque mientras más alta está la luz, más brilla. Me acordaba de un término que aprendimos cuando fuimos a Argentina, que decía Lorisa, decía que en Estados Unidos hay una frase que dice que en la casa, el que brilla más, en la casa el más brillante en la casa es el que estaba dispuesto como a darlo todo en su casa, es el que brilla más lejos. Y el término era como al principio difícil de entender, pero es el que está dispuesto a practicar la palabra y a ejercitar y a día vivir la palabra en su casa, en su hogar. Quiere decir que esa luz va a impactar, esa luz va a encandilar, y aunque esté muy lejos, esa luz va a brillar y va a resplandecer. Yo quiero hacer al menos de esa luz, aunque me cuesta, es difícil. En Efesios 5:15 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Es importante que pidamos sabiduría al Señor para que Él nos enseñe cómo debemos vivir, cómo debemos caminar. Y no seamos necios en nuestro entendimiento, sino que sabios. Porque a veces por nuestra necedad no permitimos que el Señor nos muestre, nos enseñe, y nos equivocamos y erramos una y otra vez. Debemos andar en Cristo de la misma manera en que le recibimos por fe. Y Pablo escribe esta carta porque en el contexto, esto del contexto y de los tiempos, lo aprendimos en el taller de Apocalipsis. Como que Apocalipsis siempre se basaba mucho en comprender el tiempo y comprender por qué se escribieron ciertas cosas, para contextualizar y poder sacar mayor aprendizaje. Y Pablo describe esta carta porque en ese tiempo había maestros que eran gnósticos, que querían introducir algunas nuevas verdades para alcanzar la madurez espiritual, entre comillas. Y la palabra gnóstico proviene del griego gnosis, cuyo significado es conocimiento. Hoy día vemos, la semana pasada el pastor exhortaba sobre el conocimiento y los falsos conocimientos, y que tenemos que cuidarnos, que tenemos que prepararnos, y que tenemos que prepararnos desde antes para que cuando sea el momento estemos listos y no en el momento vayamos a pecar, ¿cierto? Y los gnósticos que surgieron, ellos se basaban en el conocimiento. Y los gnósticos que surgieron en Grecia, estos eran del siglo I, o sea, vivieron en el siglo donde el Evangelio estaba viviendo el mayor avivamiento después de la resurrección de Jesús. Eran personas que tenían una orientación doctrinal propia, aunque consideraban pertenecer al cristianismo, o sea, lo engañaban con cosas similares a las cuales practicaban los cristianos. Y por lo general estos conocimientos que da el mundo, que da el hombre, siempre se basan un poco o son muy similares a cómo es la vida cristiana. Pero lo único que quiere es aprovecharse de eso para engañar a la persona. Pero estos se sustentaban de sus propios conocimientos, engañaban a los cristianos. En sus enseñanzas no tenían sustento o peso, porque eran fundamentos humanos y no estaban basados en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Y Pablo los censura: ustedes comenzaron con Cristo y deben continuar con Cristo. No es bueno vivir según nuestro criterio. Y Pablo dice: si empezamos con fe, debemos continuar con fe. Un llamado constante a que, así como recibimos al Señor, así como los primeros años caminamos y lo dimos todo para el Señor, dejamos, los pies en la calle, hicimos campaña y el Señor nos mostraba que teníamos que ir, así es como debemos continuar caminando
Así es como debemos continuar practicando la palabra hasta el final, hasta que Cristo vuelva. Amén. Y eso nos va a hacer crecer. Que no tan solo sea vivir el momento como cuando lo recibimos, sino que es constantemente y cada uno de nosotros responsable de mantener ese fuego encendido, de echarle leña a ese altar. Amén. Y esta es la única manera para que podamos seguir progresando espiritualmente. Fundamentos que se basen en Jesús, fundamentos que se basen en la palabra. Otro fundamento que no sea de Jesús o que no sea de la palabra, no podemos alimentarlo nosotros. En el verso 7, ya como comenzando a perfilar la última parte de la palabra. La palabra que dice arraigados es un término que se utiliza, que la hemos escuchado muchas veces y que se utiliza en la agricultura. Pero el significado griego de la palabra, siendo arraigados de una vez y para siempre. La palabra arraigado significaba de que si tú recibiste al Señor como Salvador y como Señor de tu vida, no era esporádicamente, o no era por temporadas, o no era por momentos los cuales estaba viviendo, sino que era de una vez y para siempre. Desde ese momento hasta el final, desde que lo recibo hasta que Cristo vuelva. Amén. Los cristianos no tienen que ser como esa planta. No sé si han visto algunas plantas que crecen en los árboles que no tienen raíces, que crecen como por el musgo solamente. Son hermosas, pero crecen por el musgo, pero cuando viene un viento, salen volando. Tampoco tenemos que ser trasplantes, que se cambian de un terreno a otro, porque acá solo viví un momento, un tiempo la palabra, y ahora como que me tengo que ir a otro lugar, porque allá me dicen otra cosa, y a veces asociamos a que nosotros vivimos el evangelio como por temporadas. Esta temporada me vengo a esta iglesia porque acá están enseñando lo que yo necesito. Pero la otra temporada me voy a la otra iglesia porque allá como que la... Entonces no significa que tampoco seamos trasplantes. Una vez que hemos echado raíces por la fe en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra. Amén. Las raíces extraen el alimento para que el árbol pueda crecer. Y las raíces también dan fortaleza y estabilidad. Si el árbol no tiene raíz, viene cualquier viento y lo bota. Y muchas veces, lo digo personalmente, y sobre todo los primeros años que caminé como el evangelio, sentía como que me costaba ser constante, me costaba ser perseverante, porque cualquier cosa me inestabilizaba y me botaba. Y eso es porque realmente no echamos las raíces o no nos plantamos donde el Señor nos dice de una vez y para siempre. Y permitimos que entre la duda y permitimos que entre el engaño y queremos irnos al lugar donde nos sentamos cómodos, pero realmente ahí vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a avanzar, vamos a progresar, prosperar, conquistar, gobernar, reinar juntos con el Señor. Y lo que se me venía cuando leía esa era como, si Dios nos trajo a este lugar, si Dios nos injertó en este lugar, si Él nos trasplantó en este lugar, es porque Él quiere que tú en este lugar fructifiques. Es porque Él quiere que en este lugar tú prosperes, que crezcas, que madures, que des fruto. Es porque Él quiere que en este lugar tú te desarrolles. Y que en este lugar, como decíamos delante de los soldados, puedas establecerte en el lugar que Dios y cumpla la función que Dios te está demandando. Amén. Y que seamos responsables en este lugar. Cuando, para seguir continuando en el verso 7, cuando dice sobre edificados,
es un término arquitectónico. Se usa en el tiempo presente, siendo edificados al recibir a Cristo para nuestra salvación. Somos colocados sobre un fundamento y a partir de allí debemos crecer en la gracia. La palabra edificar que Pablo usa con frecuencia en sus cartas significa simplemente desarrollarse. ¿Cuántos han escuchado que Cristo es la roca? Amén. Cristo es la roca, pero el objetivo es que nosotros sobre esa roca podamos desarrollarnos, sobre esa roca podamos construir, sobre esa roca podamos cimentar, sobre Jesús, no sobre cualquier otra práctica, sino que solo sobre Jesús y su palabra, Jesús siendo el centro. Y el progreso espiritual significa continuar desarrollándonos, continuar avanzando, continuar creciendo, continuar trabajando en el templo del Espíritu que somos nosotros, porque el Señor habita dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es el templo y compone parte del templo y del cuerpo de Cristo. Entonces, es nuestra responsabilidad que el Espíritu que habita dentro de nosotros pueda primero venir y habitar y permanecer y quedarse en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad limpiarla día a día. Sacar la basura, sacar lo que no edifica, sacar lo que no ayuda y permitir que el Señor y su Espíritu habiten en ese lugar, crezcan en ese lugar. Y el mismo Espíritu que estuvo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en Elías, en Jesús, pueda habitar en nuestras vidas. Amén. La palabra que Dios usa para edificar y fortalecer al creyente hablan de que había un enviado por Pablo para que le hablara a la iglesia que se llamaba Epafras, y él le había enseñado a los fieles la verdad de la palabra a los creyentes. Pero como habíamos dicho, aparecieron estos gnósticos y empezaron a enseñar otra doctrina que no era la de Jesús. Entonces Pablo lo exhortaba constantemente a los creyentes para que pudiéramos en la palabra edificar y así nosotros podamos fortalecernos como creyentes. Y los creyentes que estudian la palabra, los creyentes que leen la palabra, son afirmados en la fe. Y a Satanás se le hace difícil engañar a un creyente que conoce la Biblia, ¿o no? ¿Sí? Se le hace difícil. Pero a Satanás se le hace imposible destruir a un hijo de Dios que hace viva la palabra en su vida, la practica, la vive día a día y la hace su guía y dirección en todo tiempo. Ante esos hijos a Satanás se le hace imposible. Amén. Se le hace difícil al que conoce, pero se le hace imposible al que lo practica y al que la vive día a día. Y para ya ir terminando, la palabra abundado o rebosado es usada con frecuencia por Pablo y da la idea de un río desbordante. ¿Se acuerdan que semana atrás Francisco nos exhortaba de que nos sumerjamos en el río que estaba en Ezequiel 47? Y nos hablaba de que por mucho tiempo quizás hemos estado solo en el borde y no hemos avanzado más y nos instaba y de hecho el Señor le mostró un sueño donde nos hablaba que para que le hablara a la iglesia Renueva el Espíritu que era necesario avanzar. Pero es necesario que nosotros podamos ser intencionales en ese avanzar y en ese progresar. Y me gusta también la historia de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cuando ella estaba en el pozo y Jesús se acerca? Y la mujer estaba descansando, creo. Porque tenía que sacar agua y cargar el agua y llevar. Y Jesús le dice que Él le iba a dar aguas de ríos de agua viva. Y cuando escucho esta palabra siempre toca mi corazón. Porque cuando Jesús le dice que Él le puede dar esa agua, pienso como
pienso como al principio a mí me pasaba, como contando un poco mi testimonio, me pasaba que antes de llegar al Evangelio o establecerme o quedarme, permanecer en este lugar, yo andaba buscando por distintos lugares y por distintas formas cómo ser feliz. Y me esforzaba harto porque trabajaba harto, porque pensaba que estaba a través del amor, y me esforzaba también por sostener una relación que no me hacía bien. Me esforzaba en estar preocupado por mis papás, no sé, me esforzaba de distintas formas para encontrar la felicidad. Y pasa que mucho tiempo estuve así, y a pesar de que el mundo me decía como que tenía todo, porque para mí tenerlo todo era como hacer lo que yo quería hacer y poder a través de eso llenarme. Y cuando yo creía que tenía todo y estaba todo bien, pasaba algo en mí. Seguía viendo un vacío y seguía viendo algo acá como que estaba incompleto. Entonces, por más que me esforzaba, por más que hacía, por más que esto y esto otro, nada llenaba ese lugar, nada sustentaba ese lugar, nada saciaba eso. Y yo me preguntaba, pero qué raro, porque si ya me esfuerzo por hacer esto, si me esfuerzo por hacer esto otro, ¿por qué eso no es llenado? ¿Por qué todavía hay un vacío, hay como un hueco ahí y nadie lo puede llenar? Ni aunque me esfuerce, ni aunque, no sé, lo dé todo, no puede. Y eso recién lo entendí cuando le permites a Jesús que Él te sacie con esos ríos de agua viva. Cuando Él te llene con esa agua y cuando Él tome su lugar en tu vida, es recién ahí cuando pude comprender que ese vacío y ese espacio que tenía en mi corazón le pertenecía a Jesús. Y yo traté de llenarlo con trabajo, lo traté de llenar con bienes, lo traté de llenar con felicidad, alegría momentánea, pero Jesús fue más simple. Bastó decir: te acepto como mi Señor y Salvador, y Él vino. Y puedo decir que hasta el día de hoy no he vuelto a sentir ese vacío. Antes me enojaba, bueno, todavía me enojo para no decir mentiras. Antes me enojaba porque es verdad, o sea, uno se dice airaos pero no pequéis. Nos enojamos, pero antes que termine el día tenemos que ser obedientes y saber pedir perdón, porque si no somos orgullosos. Esa es la verdad. Pero me pasaba mucho que cuando no tenía a Jesús, me enojaba con una persona, con cualquier persona, y de nuevo ese vacío y eso, y como que me faltaba algo y estaba incompleto. Pero desde que tengo al Señor, ya no vivo intranquilo, ya no vivo inseguro, ya no ando preocupado. O sea, estoy preocupado de que tengo que hacer mi parte y tengo que, aunque me cueste, ir donde mi esposa, que es mi prójima más cercana, pedirle perdón, reconocer mi pecado, pedir perdón por mi pecado, orar, y eso lo hacemos siempre. Bueno, lo hacemos todos los días porque todos los días no nos ganan. Lo hacemos siempre, lo practicamos siempre, porque es real. Si eso pasa, si las personas se enojan, se molestan, es normal, pero es ahí donde tenemos que practicar y eso nos va a ayudar a crecer, a avanzar. Amén. En Juan 7:37 y 39, ya para ir terminando, la palabra del Señor dice que Jesús gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir a beber, pues la Escritura declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús es el único que nos puede dar ese refrigerio, esa agua viva, pero también, amados y amadas, es nuestra responsabilidad. Porque si nosotros somos hijos y el Señor nos demanda que practiquemos su palabra, que la hagamos viva en nuestras vidas, eso es nuestra parte. Jesús nos juzga, Jesús nos señala, no es el acusador. Pero también es nuestra responsabilidad si queremos ir más. Si queremos mantenernos siempre en el mismo lugar, es nuestra decisión.
Y los que quieran avanzar tienen que dejar y permitir que el Señor nos enseñe a hacer viva la palabra, porque eso es difícil, eso cuesta, pero no es imposible, y menos para los que creen. Amén. Permitamos que el Señor sea el caudal y el río de nuestras vidas. Permitámosle al Señor que podamos avanzar a lo que semanas atrás nos declararon, y fue poderoso, pero es necesario que nosotros seamos intencionales. Y a veces podemos pensar que solo algunos quieren como o están sintiendo esto, pero yo siento que es tiempo donde toda la iglesia y donde todos podamos entrar de una vez por todas a la madurez espiritual, al progreso, a conquistar, a avanzar. Y el que quiera ser parte de este mover, el que quiera ser parte de este sentir, la puerta está abierta. Y el Señor tiene la puerta abierta. Amén. Los voy a invitar a que se pongan en pie.